Gracias por estar acá, gracias por venir, gracias a la invitación de Oiga Mirelea que nos tiene aquí. Estoy muy contento de presentar esta novela de Santiago Gamboa, gran amigo, gran escritor y de quien he tenido el placer de leer toda su obra. Creo que hay escritores que tienen diferentes registros y registros que son más solemnes y más graves, y otros registros que son más festivos, más humorísticos, más bufos. Yo creo que un ejemplo pues sublime de ello puede ser Mario Vargas Llosa. Estamos acostumbrados a ver y a leer al Vargas Llosa de la Guerra del Fin del Mundo, al Vargas Llosa de la conversación en la catedral, de los cachorros, pero también hay otro Vargas Llosa que es el Vargas Llosa de El elogio de la madrastra, de Pantaleón y las visitadoras, de la tía Julia y el escribidor, y así Philip Roth también podemos decir que tiene unos libros que son absolutamente graves y que hablan de cosas difíciles, y otros registros que son más carnavalescos, si se quiere. Creo que en algunas ocasiones también esos dos registros logran un punto muy interesante de combinación entre ambos. Y me parece que Será larga la noche supone al mismo tiempo una vuelta de Santiago a su registro más divertido y más lúdico, que es el que le habíamos leído en Perder es cuestión de método, en Los impostores, de alguna manera también en Viajes con mi tía, de Una casa en Bogotá. Me confundí por el referente más o menos que tiene con Graham Greene, uno de los autores más venerados por Santiago, y que también tiene esa doble naturaleza de la escritura que podemos ver por ejemplo, en el contraste que podemos encontrar en El americano impasible, por un lado, y después ese registro que es más ligero, pero al mismo tiempo muy interesante, como es el de Nuestro hombre en La Habana. Creo que Santiago acá vuelve a ese registro que le habíamos conocido en las novelas que mencioné, suyas, pero al mismo tiempo hay una dosis del Santiago Gamboa que se preocupa por temas del país, de la violencia, y que tiene una voz que nos hace cuestionarnos sobre lo que está sucediendo. Sin embargo, creo que este es un libro que tiende más a ese tono que estábamos, o por lo menos yo estaba extrañando, después de una serie de novelas que eran de un tono más grave y más trascendental, digamos. Esta es una novela que vuelve también al género de la novela negra, ¿sí? Vuelve al policial un poco, y tiene un personaje absolutamente maravilloso que es el fiscal Jutziñamuy, un fiscal que es entrañable y que es un personaje muy pintoresco, de esa galería de personajes que sabe hacer muy bien Santiago, como el Nelson Choucheno Tálora de Los impostores, como el Silampa de Perder es cuestión de método. Es una historia cargada de violencia también, pero creo que también es una historia que Santiago se gozó muchísimo escribir, y me lo imagino en el estudio de su casa, escribiendo y riéndose y
y, y terminando la jornada de escritura con esa sonrisa que se le queda a uno cuando se va acordando de sus travesuras y de sus gracias. ¿Fue así, Santiago? Bueno, muy buenas tardes, noches a todos, gracias otra vez. Yo también agradezco a la cantidad de gente que ha venido, muchos amigos, y Toño, pues muchísimas gracias por tus palabras y tu presentación al festival Oiga Mire Lea, que sigue adelante, ya lleva, si no estoy mal, es la quinta, es el quinto año y bueno, creciendo y convirtiéndose cada vez más en una referencia dentro de lo que es el calendario y el recorrido literario anual, ya no solo de Colombia, sino de América Latina y también inclusive, diría yo, de la lengua española, porque cada vez se involucra más autores también de otras regiones y también de España. Bueno, pues para mí es además un grandísimo gusto presentar aquí esta novela, una novela que escribí además aquí en Cali, y que tiene que ver mucho con Cali, tiene a Cali como uno de los escenarios principales. Yo he ido transfiriendo, primero, muchos de los que conocen mi vida saben que yo me fui a vivir a Europa muy joven, a los 19 años, yo nací en Bogotá, me fui de Bogotá para Europa, me fui quedando 30 años allá, y mi regreso fue aquí a Cali, pero mis novelas, cuando trataban de Colombia, se ubicaban casi siempre prioritariamente en Bogotá, que era como mi referencia urbana. Cuando uno, y eso lo saben ustedes también, todo el mundo lo sabe, todo el que ha nacido en una ciudad sabe que esa ciudad en la que en realidad no es tanto en donde nació, sino donde fue adolescente, donde pasó la adolescencia. Porque en el fondo la niñez es de la casa, uno es niño en una casa, el resto de lo que está por fuera de la casa no tiene mucho que ver con la niñez es de la casa, por eso es tan importante que un niño tenga una casa. Es más bien la ciudad, primero el barrio y después la ciudad le pertenecen es como a la adolescencia, y es ahí en donde uno se une de una manera muy fuerte a una ciudad, y esa unión yo la tuve con Bogotá. Bueno, todo lo que ustedes saben de esa Bogotá, además de los años 70, finales, principios de los 80, que era una ciudad muchísimo más inhóspita y fría de lo que, bueno, ahora parece que ahora ya es todavía más fría porque allá el cambio climático como que los ha agarrado al revés, y entonces todos los bogotanos, que cada vez que yo voy tienen los bolsillos de las chaquetas llenos de Noraver, todo el mundo está todo el tiempo comiendo y tragando pastillas con la garganta hinchada, y todo el mundo o acaba de terminar una gripa o está empezando una gripa. Y yo voy feliz y digo adiós, yo voy para Cali. Entonces he ido transfiriendo también un poco el imaginario literario, y entonces ya en esta novela la presencia de Bogotá y la de Cali ya es como 30-70, ya Cali aparece muchísimo más, porque es una ciudad que ya llevo 4 años acá, he ido conociendo, he ido intentando pues de alguna manera incorporar a mi propia vida, y para mí ha sido extraordinario cómo todo eso poco a poco también se ha ido entonces apropiando de mi escritura y de mi literatura, y se ha ido convirtiendo en un referente. Entonces yo creo que ese personaje un poco melancólico que uno empieza a escribir, yo creo que un escritor empieza a escribir un personaje melancólico cuando cumple 40 años, porque uno como que arranca con una especie como de elegante melancolía, también en la vida en general. Uno empieza a mirar hacia atrás, a decir que está en la mitad de la vida y tal, y eso hace que uno entonces mire las cosas de un modo distinto. Fuera de eso, mi vida estaba muy relacionada con los viajes de Europa hacia Colombia, porque yo pues en realidad me fui siendo un adolescente casi, pues prácticamente yo me convertí en adulto en otros lugares, en España, después en Francia. Entonces para mí la idea de venir a Colombia y el estar en Colombia, pues era como volver de alguna manera a conectar con ese joven de los 19 años, porque yo venía 4 veces al año, pero ahora sé que pues yo cuando estaba convencido de que sabía y conocía muy bien la realidad del país porque venía 4 veces al año, ahora que vivo acá me doy cuenta que no es así, que no es lo mismo la vivencia cotidiana,
el sonido, las palabras, las conversaciones gratuitas a veces en una fila, todo eso informa de una manera muchísimo más profunda y más consistente que muchas veces un artículo de prensa. Entonces, toda esa relación con Colombia, para mí, se ha ido depositando más bien ahora en estos últimos 2 libros que los he escrito acá. La Colombia que yo escribía desde afuera estaba además muy poblada de colombianos viviendo por fuera de Colombia, porque eso también es Colombia. Colombia no sucede solamente dentro de Colombia. Colombia también pasa en otros lugares en donde hay colombianos que además, creo que ya alguna vez lo dije en este escenario, son muchísimo más colombianos que nosotros los que estamos acá. Son como colombianos profesionales. 24 horas colombianos, y los que son caleños son 24 horas caleños comen buñuelos muchísimo más que ustedes, hacen los platos típicos con muchísima más pasión, sus casas parecen oficinas de la Corporación Nacional de Turismo, llenas de afiches, ¿no? La música todo el día, es decir, son realmente colombianos todo el día y toda la noche. Y entonces, pues ellos también tienen historias, también se pierden por otras ciudades, también les ocurren cosas. Y yo muchas veces en mis novelas mezclé escenarios de afuera con escenarios de acá, persiguiendo un poco también a esa otra Colombia que va representada en la mente, en el imaginario de esos colombianos perdidos un poco por el mundo, y que se unían a otros latinoamericanos, porque yo también, como todas las personas que hemos pasado un poco de tiempo por fuera, pues uno descubre que también ser latinoamericano es casi tan importante y poderoso y fuerte como ser colombiano, y que de alguna manera pues ser colombiano en pequeño es poco. En cambio, ser latinoamericano es una identidad muchísimo más compleja, que tiene más contradicciones, y eso es lo que hace que las cosas luego al nivel estético y a nivel literario se consoliden de una manera, yo creo, mucho más fuerte. Entonces, ese personaje un poco melancólico que escribe algunos de mis libros anteriores y que observa el mundo y que vigila el mundo y que conoce personajes terribles, dramáticos, pues de alguna manera dio paso o se sentó a un lado de la mesa y le dejó el centro y el teclado a otro, que volvió como, bueno, debo decir que Toño, esta novela le debe a Toño muchísimo, porque Toño, entre otras cosas, hizo algo que muy pocos colegas hacemos entre nosotros, que es, para una presentación en la Feria del Libro de Bogotá se leyó todos los libros míos y hicimos una conversación. Y entonces Toño me dijo un día: oye, pero a mí me parece que ese tono de perder es cuestión de método y de los impostores lo deberías recuperar, y creo que es como el momento. Y eso vino a unirse a una idea que yo ya tenía y a una especie de sensación. Uno a veces, incluso siendo escritor, intuye cosas que no tiene verbalizadas. Tampoco necesita uno verbalizarlas, porque uno las sabe. Es como un pintor cuando ve que hay una simetría que no funciona, él no necesita decírselo, porque él ya lo sabe, no tiene que ponerle palabras. O inclusive un deportista cuando recibe un balón y él sabe muy bien, el cuerpo de él sabe muy bien lo que tiene que hacer, y eso es una inteligencia no verbal también, ¿no? Entonces, yo había intuido un poco que había como que ir para allá, y entonces quien lo verbalizó fue Toño. Entonces yo inmediatamente aterricé todo el proyecto, y me acuerdo que un día tú me dijiste, Toño, en la casa: no, me parece genial. Yo te dije: mira, tengo un proyecto así, 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 y Toño me dijo: me parece genial, y además cuando la termines quiero ser el primero en leer el manuscrito para mirar un poco qué conexiones tiene con las demás obras. Y entonces así hicimos, y además pues me fue, Toño, me fuiste, gracias, aquí delante de todos te las doy, de gran utilidad, porque cuando uno corrige ustedes saben que escribir una novela es muchas cosas. En el caso mío, pues es escribir es empezar a escribirla. En el fondo, escribir una novela es empezar a escribir una novela, para mí,
porque uno, yo en mi caso personal, bueno, yo creo que todos los escritores son diferentes y escriben de un modo completamente distinto. Yo a veces digo y creo en eso, que hay dos tipos de escritores, que son los que saben lo que van a escribir y los que no saben. Y yo formo parte de la segunda, de los que no saben. Entonces ahí empezar a escribir un libro consiste en descubrir el libro que quiero escribir. Esa es la primera escritura. Cuando llego al final digo, aquí, pero eso es como un baúl lleno de cosas todavía. Y digo, ahí dentro está la novela, ahora ya más o menos sé cuál es. Entonces ahora toca meterse ahí para sacar todo lo que no es, porque en ese recorrido, en esa escritura un poco a veces errática, pues uno se ha ido por caminos, se ha ido por aquí, se ha ido por allá. Entonces en ese proceso después es muy útil y muy ayudador para uno tener un lector amigo, afectuoso, que vea dónde hay huecos, porque el problema es que la cabeza de uno rellena los huecos, entonces uno no los ve. Entonces uno va leyendo y va leyendo y va leyendo y cree que todo está perfecto y que el personaje, y de pronto Toño es ese amigo que le dice a uno, pero ¿y de dónde salió ese paraguas? Porque el personaje aquí en el tiempo de la novela, el personaje salió a las 10 de la mañana de un lugar y ahora tú lo pones en Bogotá y son las 2 de la tarde y en qué momento se fue y cómo, y además está vestido distinto. Ese tipo de pequeñas coyunturas que hacen que los libros funcionen a la perfección y cosas que los lectores nunca se dan cuenta, porque en el fondo un lector no tiene por qué darse cuenta de estas cosas. Aquí estamos hablando de esto porque, pues porque estamos como si fuéramos cirujanos pues hablando de su trabajo, pero precisamente todo eso se hace con mucho cuidado para que el lector no se dé cuenta y sencillamente disfrute de la lectura sin ciego y de alguna manera invisible ante estas otras cosas. De la misma manera que cuando ustedes van a un hotel, ustedes no tienen por qué saber exactamente cuál es la flexión del colchón en números, ni saber la temperatura, ni sobre cuál base cromática fueron elegidos los colores para que fuera agradable. Uno no tiene que saber esas cosas, uno sencillamente se tiene que sentir bien. Y lo mismo sucede con la escritura. Detrás de esa escritura que algunas veces los lectores generosamente le dicen a un escritor, es que tu novela se lee facilísimo. Pero ahí no hay que confundir esa facilidad de la lectura con una facilidad de la escritura. Muchas veces es todo lo contrario. Producir facilidad de lectura requiere a veces un trabajo terrible de mirar cada palabra por encima, por debajo, por un lado, de meterse casi como si fuera un motor con alicates y con tuercas y con destornilladores y mirar todo, y una coma al final de una página puede cambiar todo el equilibrio, pero son cosas que están destinadas a no ser vistas por el lector, pero sí a producir esa sensación que todos tenemos cuando leemos un libro maravilloso, que es la sensación de haber leído un libro maravilloso y que a veces es lo único que uno recuerda. ¿A ustedes no les pasa que se les olvida completamente el tema de un libro? Se les olvidan los personajes, se les olvida la historia, pero si alguien lo menciona, ustedes dicen, sí, es una maravilla, es genial, porque lo que uno recuerda en el fondo es la maravilla de haberlo leído. Se le olvida todo, pero uno sabe que fue maravilloso leerlo. Y ese es el premio a ese trabajo de tuercas y tornillos por debajo. Entonces, cuando Toño me pregunta si yo me divertía, pues en este libro, que es un libro que tiene pasajes humorísticos, tiene una velocidad diferente, porque muchas veces también la temperatura de una novela, que se puede producir de muchas maneras, la temperatura de una novela también a veces se puede conseguir a través de la velocidad en la que se narran las cosas. Y yo tengo la teoría que he ido descubriendo para mi propia escritura de que los diálogos, por ejemplo, son como un acelerador, hacen que las cosas transcurran más rápido. Y tal vez el lector tiene una sensación como de estar asistiendo a la novela, casi más que de leerla. Hoy recibí una entrevista de un periódico de Bogotá y una de las preguntas que me hacían era, pero es un libro como con una técnica cinematográfica. Y bueno, pues yo
a eso lo único que puedo responder, de hecho estaba respondiendo antes de venir acá, es que es un libro que tiene muchos diálogos, ¿no? Y el cine está hecho, por lo menos el cine que a mí me gusta, es el cine que está hecho sobre todo de diálogos, que es un cine, por cierto, que está cada vez más condenado a la muerte. A mí me encantan las películas en donde hay dos personas sentadas en una mesa conversando. Cada vez es más computador, escenas que no tienen nada que ver con eso. Pero bueno, entonces eso es lo que probablemente este periodista considera cinematográfico, el hecho de que haya la sensación de que uno está oyendo lo que está pasando y entonces transcurre con gran velocidad. A mí me parece que también detrás de eso pues hay un trabajo muy especial del escritor, que es construir un personaje persuasivo, creíble y que tenga vida, ¿no? A mí me parece que, las novelas que a mí más me gustan son las novelas que crean personajes a los que yo les daría, si fuera algún día otra vez cónsul, a los que yo les daría un pasaporte firmado con sello. Es decir, personajes que son plena y completamente verdaderos, reales, que están vivos, esos personajes. ¿Y cómo se manifiesta la vida de un personaje? Pues como se manifiesta también la de muchas personas que sí están vivas de verdad y existen de verdad, que es hablando, diciendo su versión, contando lo que ellos creen que pasó, diciendo su opinión. El yo muchas veces se describe como un golpe, el golpe de una lanza en el suelo, por ejemplo, en idioma, yo no sé chino, pero sé que en idioma chino la palabra yo se escribe, es una mano con una lanza clavándola en el suelo, es decir, es como una afirmación enfática de uno mismo, ¿no? Yo. Pero a partir de ahí viene la necesidad de contar mi versión, porque pues es la mía y la realidad es ajena a mí. Entonces yo existo en cuanto a que yo tengo una versión de eso que está pasando al frente de mis ojos. De otra manera, pues yo no existo, ¿no? Entonces, ese lenguaje hablado, esos diálogos, producen en los libros una sensación bueno, Toño, estabas hablando de Vargas Llosa. Vargas Llosa es el gran genio de los diálogos. Cuando yo empecé a escribir, pues muy joven, yo recuerdo que buscaba yo en la literatura colombiana de los años, de todo el siglo XX, buscaba yo diálogos, dialogadores, o lo que se llama digamos en términos más técnicos, novelas dialógicas. Y era muy poco. Y era curioso porque yo decía, pero es que la literatura colombiana tiene muy poco diálogo. Inclusive si ustedes se ponen a pensar, García Márquez, los diálogos no son lo más importante en su… Él utiliza el diálogo para decir esas frases sentenciosas que dicen a veces en la costa, ¿no? Ya pusieron el telégrafo en Macondo, dice un personaje cuando le traen un telegrama en el que le ordenan fusilar al mejor amigo de su papá. Ya pusieron el telégrafo en Macondo, es lo único que dice. Nunca hay diálogos de 4 o 5 páginas en donde 2 o 3 personas estén hablando. Y eso eso también muestra, porque la literatura de una región y de una sociedad muestra también quiénes son. Y yo durante mucho tiempo pensé que esa ausencia de diálogo en la literatura colombiana también mostraba pues probablemente un poco diálogo en la propia sociedad. Y además pues era una sociedad que estaba inmersa en la violencia, que estaba inmersa en una cantidad de contradicciones sociales, y yo decía, bueno, a lo mejor la literatura colombiana tiene razón, porque la sociedad colombiana todavía no ha encontrado una forma de diálogo para poder comprenderse mejor. Y entonces en la literatura los personajes tampoco se comprenden o hablan muy poco entre ellos, más bien alguien los describe y alguien va diciendo lo que les va pasando. Pero a mí siempre me ha parecido mejor que el lector asista oyendo y leyendo sus diálogos a lo que sucede dentro del personaje, y no que un narrador diga estaba triste, sino más bien que el lector se dé cuenta que está triste, porque lo lee y porque ve en las cosas que dice, está deprimido. Y lo mismo con el buen humor. A mí me encanta la literatura que de repente saca inclusive una carcajada.
¿no? Divertido, como decía Cortázar, divertido en literatura no es el contrario de serio. Divertido es el contrario de aburrido, que es otra cosa. Y el humor también es muy serio. Entonces, el humor que proviene, por ejemplo, de los diálogos, a mí eso me ha encantado siempre. Yo me acuerdo una vez, hace 25 años, cuando escribí A perder es cuestión de método, que de repente se me apareció un diálogo maravilloso que me hizo morir de la risa y casi tuve que ir a tomar un vaso de agua y levantarme del… Y bueno, ahora ya no me parece tan gracioso, pero tiene su gracia. Hay un personaje en un momento dado que está jugando billar, que se llama Estupiñán, con el protagonista que se llama Silampa, y en un momento dado, yo no sé por qué me vino eso, dice el personaje de Estupiñán, le dice al otro, dice porque están buscando a un grupo de asesinos, y dice, sobre estos tipos pende la espada de Demóstenes, dice. Y dice Estupiñán que era una persona como muy cierto tipo de gente en Bogotá que intenta como siempre hacer citas y le salen mal. Entonces dice, sobre esos asesinos pende la espada de Demóstenes, dice. Y entonces Silampa lo mira y le dice, será de Damocles. Y el otro se queda así serio y le dice, bueno, no importa, en esa época todo el mundo andaba armado. Santiago, te quería preguntar una cosa que me causó a mí mucha curiosidad. Aprovecho aquí para satisfacer mis curiosidades profesionales. Y es que acá el fiscal Jutziñamuy, que es un personaje muy de esa cuerda, pues, de ese grupo de protagonistas bufos, un poco simpáticos, maneja un equipo de personas. Y ese equipo de personas, Cancino y La Iseca y todos, que entre ellos se dan un juego de diálogo. Ahí hay unos ejemplos muy interesantes de colegaje y de mamadera de gallo. Pero más allá de eso, es una investigación polifónica. Uno, cuando lee una novela policial, generalmente está siguiendo a la investigación de una especie de lobo solitario que acaso tiene su Watson y digamos que son investigaciones que se resuelven gracias al ingenio, al trabajo o a la valentía de una o dos personas. Aquí hay un equipo de agentes y ese equipo de agentes va avanzando de manera como polifónica, ¿sí? Como en coral, digamos. Cuando yo leía la novela pensaba qué difícil, porque yo, digamos, desde mis recursos no me podría imaginar una investigación en la que manden algo a balística y después llega el resultado y mientras tanto un agente está encubierta aquí y el otro está allá y se siente muy real la estructura de esa investigación. Me parecía como, ¿y Santiago cómo hace para saber cómo se lleva una investigación y qué tiene que hacer cada persona y ese tipo de conocimiento del interior de una Pues investigación? eso fue cuando trabajé en la Fiscalía General de la Nación. No, mentiras. Pero ¿cómo estructuraste eso y cómo lograste No, Toño, lo que pasa es que hoy el conocimiento, y eso hablaba el sábado también, el conocimiento sobre ciertas cosas prácticas, en literatura yo tengo la sensación de que ya no tiene casi valor, porque nosotros pues con Google y con Internet podemos saber todo lo que necesitamos, ¿no? Si yo tengo un personaje que está en San Juan de Puerto Rico, deprimido, y se siente solo y decide irse a caminar por el borde de la playa, entonces yo voy y miro una playa en San Juan de Puerto Rico y ahí la veo porque me la muestra y después digo, y este tipo está tan deprimido que se va a ir a la tumba de Cernuda, ¿no? Del poeta español.
Y entonces, o de Pedro Salinas, ya no recuerdo, Pedro Salinas. Y entonces, bueno, va, ¿y dónde es la tumba de Pedro Salinas? Y uno la puede ver con cámaras por Google Earth. Entonces, y después se va a un bar, entonces uno, a ver, un bar por ahí cerca, y tac, el bar, ahí aparece el menú, el precio de los licores. Entonces, después, claro, después uno parece que hubiera vivido en Puerto Rico 16 años. Y resulta que, pues, hay, hay una cantidad de... En el fondo la literatura es un arte y todo arte es una impostura. Es como una pintura, o sea, uno ve una pintura de Dalí donde hay una mujer de espaldas mirando por una ventana y al fondo está el mar. Pero eso no es real, o sea, no es una mujer, es pintura sobre lienzo, es pigmentos naturales transformados con aceite y es una persona que sabe delinear y la perspectiva que fue inventada durante el Renacimiento, es una suma de conocimientos que tiene el ser humano que le permiten crear la sensación de realidad donde no la hay. Y lo mismo pasa con la literatura. Entonces, todas estas cosas, todos estos pequeños conocimientos, su única, digamos, su único valor o su única utilidad es precisamente dar la sensación de credibilidad. Solo sirven para eso. La sensación de credibilidad se construye de muchas maneras. Yo recuerdo, aquí les voy a contar una confidencia, pues espero que no salga. Una vez yo conocí a una persona que era, bueno, no voy a decir el nombre, que tenía en su biblioteca detrás de su oficina, tenía un libro que era algo así como cómo hablar en público y ser persuasivo. Ese era el título, algo así. Y yo pues nunca alargué la mano para ver, pero lo oía a él hablar. Y le fui conociendo los trucos del libro a medida que le oía a él sus discursos. Y por ejemplo, uno de los trucos es esto que estamos hablando acá, es ser muy detallista. Es decir, si uno dice, las personas que fueron desplazadas del corregimiento de Buenavista fueron 4.000, pues eso no tiene la misma credibilidad que si yo digo fueron desplazadas 3.728 personas, porque eso ya suena más preciso, así sea mentira, ¿no? Entonces es un método que inclusive sirve también para contar mentiras y hacerlas más creíbles, es ser muy preciso, muy detallado, ¿no? Otro método del libro que yo creo que recordándolo a él podría inclusive casi que imaginarme los capítulos de ese libro, consistía como también en inventar recuerdos, pero que tuvieran una fecha precisa, ¿no? Ay, eso fue en la Navidad de 1979, durante una huelga en Río Paila, ahí nos conocimos, ¿no te acuerdas? Entonces la otra persona, pues, sobre todo si es una conversación en público o lo que sea, pues dice, sí, claro, por supuesto, yo estaba ahí, por supuesto que ya nos conocíamos, claro que sí, claro que sí. Entonces, es decir, hay una cantidad de muletillas y de herramientas pequeñas para construir la credibilidad, así en los discursos como en la literatura. Y en la literatura, pues estas son muy útiles y cumplen con el cometido de generar una sensación, digamos, muy completa de verdad. Porque en el fondo la obligación más, digamos, la primera obligación de un novelista es ser persuasivo, es que su libro sea creíble, ¿no? Creo que Hemingway decía que en la literatura hasta los puntos y las comas deben ser creíbles, porque precisamente de eso depende que no se rompa esa ilusión y que no nos demos cuenta entonces que en realidad todo esto no es verdadero, sino que todo esto es pigmentos y lienzo, y que todo esto es una ilusión construida con unas líneas, y que en el fondo esto no es una ventana ni es una mujer mirando por una ventana, sino que esto es otra cosa. Y entonces, si se destruye esa sensación, entonces se acaba la novela. Recuerden esa frase de García Márquez, que decía el secreto
es que el lector no se despierte. ¿Qué está diciendo ahí? Que el lector no, claro, como si estuviera, de alguna manera es como un estado hipnótico, ¿no? Uno está en una realidad distinta que tiene además otro tiempo, que tiene otra geografía, otras coordenadas, otros espacios, otra luz. En la medida en la que todo eso está en la novela, ¿no? A mí me parece que un escritor, por lo menos, bueno, a mí no me gusta legislar para los demás escritores, yo todo lo que digo, lo digo sobre lo que yo hago y cuando hago una recomendación, en el fondo me la estoy haciendo a mí mismo, que es que uno precisamente para eso debe contemplar como la totalidad de lo que es la realidad de acuerdo a cada escena y a lo que esté sucediendo en esa escena. Por supuesto que si hay dos personajes jugando billar, como en la escena de Perder es cuestión de método que les conté, pues probablemente no sea necesario describir la temperatura del aire, a no ser que eso pueda tener, esos fríos terribles de Bogotá pueda tener alguna implicación, o tampoco sea necesario, pero de pronto sí es útil decir qué canción está sonando en esa rocola, si la había, o en ese tocadiscos viejo, y de pronto sí es útil qué están tomando y si la cerveza ya está un poco caliente, ¿no? Ese tipo de cosas, porque son las que van construyendo la ilusión de verdad que uno como escritor necesita para que el lector siga adelante, porque si no, inmediatamente suena como un chasquido de dedos y el lector se despierta y la novela sale por una ventana, con toda razón. Una cosa a la que volvés acá es a la idea como siempre creo que en muchas de tus novelas está la idea como de la fe por ahí metida, y hay unos hombres de fe por ahí metidos en diferentes novelas. Uno puede rastrear y se da cuenta que es Páginas de Vuelta o en La vida de un joven llamado Esteban, que la vida de un joven llamado Esteban, ahí hay un cura. Después uno ve en Necrópolis que está este predicador que estuvo como una secta, y acá se vuelve al asunto de una manera, digamos, como más central, diría yo, que en el resto de tus novelas, y vuelve otra vez ese personaje creyente, ese personaje que tiene un credo, que sigue, no necesariamente tiene que ser el cristiano, pero hemos visto en otros libros tuyos que está esa idea como del culto y de las personas que tienen fe. Y entiendo que vos sos un agnóstico. Quisiera preguntarte por esa exploración que siento que está una vez más en Será larga la noche, pero quizá de una manera más fuerte y digamos como más profunda. Sí, bueno, a ver, digamos, ahí, claro, es muy difícil hablar de una novela, de una novela negra, pues porque bueno, obviamente yo, pues, no queremos contarles la trama. Pero sí les podemos contar algunos elementos. Inclusive les puedo contar una parte del principio. Es una historia que comienza de una manera muy sencilla. Hay un combate entre unos autos que van por una carretera y otros que lo emboscan, y hay una balacera terrible y pasan una serie de cosas y después unos ganan, los otros pierden, y los que ganan se llevan todo, recogen todo y no dejan ni rastro para que nadie descubra que jamás ahí hubo ni un solo disparo. Se llevan absolutamente todo. Pero había un niño subido en un árbol que lo ve todo y que ve absolutamente todo desde el principio hasta el final. Y ese niño hace una llamada anónima y denuncia y cuenta lo que vio. Y a partir de ahí entonces comienza toda una investigación que se divide en que va por dos caminos. Por un lado, como contaba Toño, a través de un fiscal que es de origen indígena, como el pintor Jacanamijoy, pero en fiscal. Y por otro lado, una periodista y su colaboradora, que son amigas del fiscal, y el fiscal les pasa información para que ellas
investiguen, porque a él le viene muy bien que ellas vayan un poco como por delante y ellas pueden entrar a zonas a las que él no puede entrar y ellas pueden hacer cierto tipo de preguntas y cierto tipo de investigaciones que él no puede hacer. Entonces ahí, esas son como las dos líneas a través de las cuales la novela se mueve. Y a mí me gusta mucho la figura del periodista que investiga. Bueno, en Perder es cuestión de método es un periodista también, y ahí aparece mencionado también el Víctor Y Silampa, que es el protagonista de Perder es cuestión de método, aparece mencionado en esta como amigo de la periodista que hace la investigación. Y entonces, bueno, me encanta usar la figura del periodista, entre otras cosas, pues porque es una profesión que conozco y que he hecho en muchas de sus formas desde hace 25 años, pero sobre todo porque el periodista es un investigador sin pistola, lo que muchas veces pues conlleva que termina siendo un investigador también asesinado y ya llevamos muchísimos en Colombia y en América Latina. Pero en fin, es un investigador sin pistola y es un investigador que además en el momento en que descubre la verdad, eso no significa que la ley triunfa, lo que también a veces no es muy creíble, porque por lo menos desde que yo tengo memoria, no hemos tenido en la sociedad colombiana figuras que puedan ser asimilables a los detectives de las películas o de las novelas de detectives de otros países, ya no digamos pues anglosajonas. Una especie de, bueno, después, con los años, ha habido cierto tipo de héroes. Amén. Amén, muchas gracias. Y entonces, estos personajes yo nunca los había conocido, ni nunca. Curiosamente, después haciendo una investigación para un libro periodístico, ahí sí conocí y me di cuenta que eran personajes muy anónimos, seres completamente anónimos, que también merecían de pronto que alguien contara una de sus historias. Pero ya para ese momento a mí se me había convertido el periodista en una figura romántica, en una figura absolutamente, digamos, entrañable. Entonces, de esa manera, esta novela también funciona como Perder es cuestión de método, en la medida en la que hay un periodista que investiga y luego hay, digamos, un aparato que sí representaría la justicia y el Estado, que va un poco por un lado. Y es el diálogo entre estas dos formas de investigación la que va armando la novela. Ahora, con respecto a la religiosidad, pues yo he tenido una vivencia con eso muy, pues eso está prácticamente en todos mis libros, y en todos mis libros me he preguntado por esas increíbles vidas dedicadas al culto y a la religión y a la necesidad que todos tenemos de ejercer la espiritualidad. Yo no soy creyente en absoluto, nunca fui educado en ninguna creencia, eh, y la espiritualidad que yo sé y siento como necesaria, uno debe, por supuesto, ejercer esa espiritualidad de alguna manera. Pues en mi caso se hace a través de otras cosas, se hace a través de la literatura, de la escritura, de la música, del arte. Eh, Nunca tuve, digamos, una idea muy clara, tal vez por ser en ciertos momentos demasiado racional, pero jamás fui, digamos que nunca tuve una experiencia que me hiciera, que me convirtiera en creyente. Aunque ayer estaba releyendo una frase de un escritor español, Camilo José Cela, en donde un personaje dice, Dios nunca supo que yo creía en él, ¿no? Que me pareció maravillosa. Bueno, fíjense cómo yo, también hay una espiritualidad muy profunda en la literatura. Entonces, pero entonces, por ejemplo, mi padre, que tampoco es creyente, pero fue educado en colegio de curas en Bogotá, La Salle, y desde que yo era muy niño, mi padre me contaba unas historias terroríficas de un internado al lado de los cerros, del Cerro de Guadalupe, levantándose a las 6 de la mañana con un chorro de agua helada y los curas después ir a desayunar, pero entonces a él lo ponían a leer y entonces los demás se le comían el desayuno y todo ese mundo.
Y eso como que me pobló la imaginación desde muy niño, como ese mundo extraño que yo nunca viví, porque obviamente mi papá pues, lo primero que hizo con sus hijos fue alejarlos de ese mundo en el que él sufrió tanto. Pero a mí siempre me llamó la atención porque él, en sus historias de niñez y de adolescencia, siempre era en ese contexto, en esos contextos de colegios religiosos, de internados religiosos. Entonces a mí siempre me fascinó esas figuras. Y luego también en la literatura española, muchísimos de los grandes poetas eran sacerdotes, ¿no? Bueno, yo creo que el poeta más grande de la lengua española para mí es San Juan de la Cruz, ¿no? Y pues fíjense, no solo era sacerdote, es un santo de la iglesia, ¿no? Entonces, sé perfectamente que hay una comunicación muy, muy profunda entre la creencia y la religiosidad y el arte, ¿no? Yo incluso he llegado a una conclusión para mí muy personal, que es que el mundo de la religiosidad, la tradición religiosa, se expresa exclusivamente a través del arte. Porque si ustedes se ponen a ver, es casi como la suma de todas las artes. En la religión está la pintura, la música, la arquitectura, está la filosofía, que no es un arte, sino es un arte racional, pero también está por supuesto, bueno, el teatro también, ¿no? De alguna manera, pues hay una representación, toda representación, y de alguna manera, pues una misa es una representación, porque se le vuelve a dar vida y realidad a algo. Entonces, ahí al interior de eso, la escultura, se me olvidaba también. Fíjense cómo, y todo eso es decir, esa espiritualidad tiene una expresión a través de las artes, ¿no? Son las artes las que le dan forma, ¿no? Cuando uno viaja, pues por Roma, cuando uno viaja por Italia, pues uno ve permanentemente y prácticamente que los humaniza, pues a todos los santos, a todos los mártires, a la Virgen, a Jesús, a todos los personajes de la tradición religiosa cristiana y católica, pues uno los ve, los reconoce físicamente, incluso personas que uno nunca ha visto. Y algo más, eso permite que uno pueda incluso amar a alguien que nunca ha visto, que eso ya es algo superior. Amar a alguien a quien uno nunca ha visto y a quien probablemente nunca verá, ¿no? Entonces, es una suprema creación artística también, ¿no? Entonces, tampoco estoy tan alejado en mi lectura desde la espiritualidad enfocada en las artes. Entonces, en todos mis libros hay personajes que en sus búsquedas, porque son solitarios, porque son personas con problemas, porque han sufrido en su infancia, porque han pasado por momentos difíciles y han estado en la cárcel o han estado metidos en drogas y en problemas, han sido violentos. Entonces hay un momento de conversión y entonces estos personajes regresan a una vida normal, pero recuerdan, y al recordar, esa es la parte que a mí me interesa como escritor, entonces cuentan su historia. Y toda historia, eso lo dice un personaje acá, toda historia en el fondo es la historia de una caída, porque las historias felices no se cuentan, se cuentan generalmente las historias tristes. Entonces, ahí necesariamente los personajes necesitan de algo. Y los personajes de esta novela, sin darles muchos detalles, porque pues para que los que la quieran leer puedan disfrutar de la curiosidad, pero muchos de los personajes de esta novela son personas que han sido abandonados, que son huérfanos inclusive, y que se han visto pues en medio de la noche solos, con una soledad esencial y profunda, en donde no hay ninguna respuesta de nada. Y hay un epígrafe de Philip K. Dick, en donde hay un personaje de una novela de Philip K. Dick, que lo describe Philip K. Dick diciendo que era alguien que esencialmente esperaba una respuesta a sus gritos, a sus preguntas, a sus imprecaciones. Y esas imprecaciones, ¿ante quién las hacía? Ante la noche, ante la soledad, ante el abismo, porque estaba solo. Entonces ahí es donde aparece esa sensación en donde para mí se une la estética, lo literario,
y también la experiencia religiosa y la necesidad de espiritualidad que lo une todo. El personaje está solo frente a un mundo que lo desconoce y él está gritando porque necesita una respuesta que no recibe, ¿no? Y aquí hay una frase que dice un personaje que es una especie como de ahondar en lo que estoy diciendo, en donde dice que el escenario en el que él vive esta experiencia es la selva, y él le está contando eso a otra persona y le dice, es que cuando uno mira mucho la selva, también la selva termina por mirar dentro de uno, y entonces empieza a ver como esta sensación de que yo ya no soy solo yo, de que yo soy muchas cosas y de que mi yo se confunde con el entorno y con el universo. Y ahí es donde empieza a crecer en una persona esa sensación de ser una especie de pequeño Dios, de ser pues un líder. Y entonces se transforman en líderes religiosos, se transforman en personas que quieren salvar a los demás. Y eso, hasta cierto punto, tiene su gracia, pero también es peligrosísimo. Acuérdense que las grandes masacres de la humanidad han sido hechas por personas que querían salvar a los demás, ¿no? Entonces, ese es un tipo de situación que a mí humanamente me interesa muchísimo en la escritura y que yo encuentro en este tipo de personajes, ¿no? Me acaban de hacer la seña que quedan 5 minutos, lastimosamente, pero afortunadamente para ustedes hay posibilidad de que le hagan preguntas a Santiago acerca de esta maravillosa novela, Será larga la noche. Mientras encontramos aquí quién, me gustaría hacerte una última pregunta, Santiago, y es por el título, que está en el segundo epígrafe de Ángel Valente. ¿Por qué será larga la noche? Bueno, eso tiene dos respuestas, como cuando uno va en un taxi. Tiene la respuesta corta y la respuesta larga. Toca la corta. Toca la corta, bueno, la más barata. Eh, bueno, pues básicamente hay un personaje en un momento de la novela sobre el cual se han ido acumulando una cantidad, digamos, de misterios y una cantidad de situaciones y de miradas de atracción y de repulsión, y que cuando ya ese personaje tiene que desaparecer, vuelve y aparece para tener una última conversación con la protagonista. Y la protagonista está muy nerviosa porque va a amanecer y pues con el amanecer llega la luz y con la luz pues todos somos visibles. Entonces ella le dice, pero pues, te tienes que ir ya. Y él dice, mira que va a amanecer. Y dice, no, pues no lo dice así porque nadie habla en verso, pero dice, no, es que esta noche va a tener que ser más larga, ¿no? Algo así. Y fíjense cómo yo a veces creo que la literatura tiene como una especie de imán. Yo había escrito esa escena y estaba todavía pensando en un título y no lograba. Y de pronto hice un ejercicio, yo por eso tengo libros cerca de donde me siento a escribir. Hice así, que hago mucho cuando llego como a un camino sin salida. Hago así y agarro un libro y abro por la mitad y leo. Y entonces dije, no, pero esto acá no es con novelistas. Esto para resolver esta situación tiene que ser con poetas. Porque hay situaciones en donde ya el novelista no llega. Ya cuando la cosa se pone seria, toca con poetas. Entonces me fui a la sección de poetas y agarré así, ¡prum!, José Ángel Valente. Y abro yo, y entonces recuerden la situación. Un personaje que dice al otro, no va a amanecer, esta noche tiene que ser más larga. Y encuentro un verso que dice, cierra bien la puerta, hermano, será larga la noche. Entonces ahí está. Dije, volví, cerré, lo dije y listo. Para eso es que se necesitan los poetas, para un novelista. Por allá hay una mano levantada para preguntar.
Siguiendo uno su obra, cree uno conocer ciudades como la París multicultural o la Pekín post Deng Xiaoping o la Jerusalén ocupada. ¿Cuál es la Cali que usted describe en esta novela? Bueno, pues ahí está en la novela. Es una Cali que hace de Cali, pero que no es tampoco la Cali, porque recuerden que todo lo que entra a una novela se vuelve ficción, así sea lo que uno más conoce y así sea uno mismo, así sea mi propia biografía, porque seleccionar material, elegir una cosa y no otra, decidir contar más rápido esto y más lento aquello, es ya una operación estética. Entonces, si yo estoy hablando de Cali o de Nueva York, de repente digo, pues voy a poner una panadería aquí en este sitio, porque mi personaje quiere comerse un pan, entonces necesito una panadería ahí. Y entonces en el Cali mío de pronto hay panaderías que ustedes no van a encontrar, de pronto, ¿no? Yo me acuerdo siempre de Sergio Cabrera cuando filmó su última película que se llama Todos Vuelven, que es en La Habana, pero como en La Habana no le dieron permiso, la filmó en Santa Marta. Entonces hubo un crítico que le dijo, pero es que eso no es La Habana, eso es Santa Marta. Entonces Sergio le dijo, bueno, pero es que el personaje es una novela que se llama Todos se van, de una escritora que se llama Wendy Guerra, que es la protagonista. Y le dice, bueno, pero la protagonista tampoco es Wendy Guerra, es una actriz que hace de Wendy Guerra. Y aquí Santa Marta hace de La Habana. Pues es igual, es decir, la ficción hace eso, es decir, las cosas se transforman en otras. Y, y uno mismo también se transforma y tal vez por eso escribimos y tal vez por eso leemos también, porque también leer nos cambia y nos hace mirarnos en un espejo que es diferente al que tenemos en la casa y, y de alguna manera nos transforma tanto a los escritores como a los lectores en una gran ficción que nos ayuda a seguir viviendo en la otra vida que no es de ficción sino que es real, ¿no? Aquí hay, aquí hay otra pregunta en la primera fila. Algo de la religiosidad de la que usted... Un momento, por favor, es que hay una persona antes y después escuchamos su pregunta. Es que aquí no llegó el... Pásale el... Santiago, felicitaciones, alucinada con la novela. Ahora, no sé si esta es mi pregunta concreta, ¿es consciente o no consciente en la novela esa lectura que demuestra el caos? Es como una denuncia, ¿no? De la violencia, de lo que pasa aquí, se vuelve rutinario y es tenaz en cualquier parte del mundo, el abandono, las trampas, la corrupción, la prostitución de los buenos. ¿Eso fue consciente o se fue armando solo en tu novela que querías? Que va a ser una especie de saga. Yo quiero que continúe porque continúe. Tienes que escribir cómo sigue todo. Sí, yo me quedé clank. Bueno, no, yo creo que pues es una novela, es decir, cuando uno tiene la intención de escribir una novela negra, pues obviamente uno dirige el foco y la mirada hacia un cierto tipo de cosas. Pero yo tengo la sensación de que la realidad no solo de Colombia, de muchos países de América Latina y también de Europa, porque si uno se pone a ver en este momento, los grandes, digamos, novelistas que están en la primera fila internacional de novela negra provienen de países que uno cuando a veces visitan, países nórdicos, yo una vez fui a Estocolmo y me parecía como una joyería, una gigantesca joyería donde vivía la gente pues muy tranquila. Y resulta que los crímenes y las cosas que cometen allá, esos son terribles. Es decir, no es una cuestión, la violencia no es una cuestión colectiva, sino que es algo que forma parte del ser humano más profundo.
La lucha contra eso es lo que llamamos civilización. Luchar contra la violencia que hay en nosotros y por lo tanto en la sociedad es lo que vamos llamando civilización, que en el fondo consiste en ir descartando o penalizando una cantidad de comportamientos que hemos con el paso del tiempo llegado a la conclusión de que son, pues, de que hacen la vida más difícil. Pero ese camino no es el mismo en todas las sociedades. Y nosotros somos una república muy joven. Nosotros llevamos apenas 200 años de vida republicana. Estamos estamos en la lucha metafórica y a veces no tan metafórica, de buscar un código, un lenguaje. Por supuesto que las experiencias de otros lugares las tenemos y las hemos incorporado, pero no completamente, ¿no? Nosotros somos una experiencia poscolonial muy distinta a la que fue el poscolonialismo en África o en Asia. Nosotros hablamos en una lengua que partió de un país que queda a 12.000 kilómetros, pero sin embargo ya llevamos 4 o 5 siglos, una gran literatura, y para ninguno de nosotros sería un argumento llegar a decir yo a partir de mañana, porque quiero buscarme a mí mismo, voy a dejar de hablar español. Eso sería una estupidez. Entonces, todo lo que forma una sociedad, en el caso nuestro, pues lo tenemos delante, pero también tenemos esos movimientos y esos valores muchas veces de una sociedad joven, de una sociedad impaciente, de una sociedad muy desigual también, de una sociedad muy injusta. Entonces, la suma de todo eso produce a veces unas explosiones increíbles. Y hay algo más. Yo siempre he creído que Colombia es una nación en términos psicológicos a la que le falta la figura del padre, por algo muy, muy concreto. Es decir, la nacionalidad, en el caso de Colombia, no ha llegado a ser algo que nos proteja, que nos limite, que nos salve. Fíjense ustedes lo que significa para un francés ser francés. Significa, bueno, todo lo que ya sabemos o podemos imaginar, pero también cosas como esta, que si ese francés se mete en un lío aquí en Colombia, pues Francia viene y lo saca de ese problema y se lo lleva para allá y lo protege. El mismo país que lo educó, el mismo país que le dio salud, que lo incentivó, que lo protege si pierde el trabajo. Entonces, esa es como una figura psicológica de un padre protector que nosotros no tenemos. Y a eso sumémosle que toda la historia nuestra de guerras pues ha llenado este país de huérfanos. Entonces es como si hubiera una orfandad psicológica en términos de nación y también orfandades permanentes y terribles producto de la historia y de la cotidianidad y del presente. Entonces, en medio de todo eso, pues está esa república de 200 años que todavía es una república muy joven. A mí en Europa muchas veces me dicen, pero ustedes ¿por qué son tan violentos? Y yo digo, no es que seamos violentos, lo que pasa es que estamos en una etapa en la que la violencia forma parte del camino y tenemos que atravesar y dejar eso atrás. Europa hace 75 años hizo una guerra en donde hubo 60 millones de muertos, o sea, nosotros, es decir, en una sola batalla de la Segunda Guerra hubo más muertos que en toda la violencia colombiana. Entonces eso no es cierto, nosotros no es que seamos especialmente violentos, ni que eso forme parte ni de nuestra cultura ni de nuestra raza, que eso tampoco es, nosotros no somos una raza, pero en fin, eso no, eso sencillamente forma parte de toda la historia y de toda la cultura. De hecho, la guerra es cultura, es una expresión de la cultura también. Recuerden que la historia del Occidente comienza con una guerra, que es la guerra de Troya, ¿no? Entonces, es decir, ver las consecuencias de la violencia, las consecuencias de la injusticia, las consecuencias de la desigualdad en una sociedad, es mirar profundamente su cultura, como también lo es mirar otras cosas que probablemente no sean negativas. Pero es que esto otro no es negativo y lo otro positivo.
son cosas que son verdad, son verdaderas. El bueno y el malo es una característica que nos viene, ahí sí, del maniqueísmo de la religión, en donde unas cosas son buenas y unas cosas son malas. Pero hay regiones del mundo que viven sin eso. Piensen que, por ejemplo, en la India, las cosas no son buenas o malas, sencillamente son. Por eso en la India hay dioses, hay una diosa de la viruela, por ejemplo. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede haber una diosa de algo tan horrible, pues porque es algo que existe? Esa es la respuesta. Todo lo que existe es. Nosotros acá decimos, eso es bueno y eso es malo. Tenemos una serie de categorías morales, etcétera. Entonces, la observación de la realidad de una sociedad en sus etapas violentas o también en sus etapas, digamos, de florecimiento, a veces coinciden, ¿eh? Etapas de violencia con etapas de gran florecimiento artístico. Si ustedes se ponen a mirar a veces y comparan la historia con la historia literaria o artística, de repente se dan cuenta que en los momentos de más crisis hay más arte y uno dice, pero qué contradicción. Sí, claro, a los artistas, es decir, lo que le sirve a un artista muchas veces no le sirve a la sociedad, al revés, la hace sufrir. Y es ahí donde el artista, porque también la sociedad necesita tener versiones de sí misma que le ayuden a ampliar el horizonte. Y eso se necesita más cuando estamos en crisis, mucho más cuando estamos en crisis que cuando estamos viviendo como pues en el paraíso. Por eso siempre se ha dicho que la felicidad, la tranquilidad y la paz no tienen literatura, porque nadie necesita contarlo, ¿no? Entonces es ahí cuando uno lee, y por eso un personaje de la novela dice, es que toda historia es la historia de una caída. Si ustedes leen Los Badenbrock, que es una de las primeras novelas modernas, es la historia de una familia, pero es la historia de una familia que cae. Es la historia de un fin de época. Es la historia de algo que dio paso a algo nuevo, pero para dar paso a algo nuevo, algo debe terminar, algo debe resquebrajarse. Y muchas veces en ese resquebrajamiento lo producen los conflictos, las crisis, ¿no? Entonces, todo forma parte de lo mismo. Y yo creo que la literatura es uno de las artes que más nos permite comprender estos pequeños cambios, porque solo la literatura es la que nos permite oír la voz de siglos anteriores. Cuando uno lee a Balzac, cuando uno oye a Rastignac parado, lo ve ahí frente a París, imprecándola al final de Papá Goriot, uno está viendo a un ciudadano francés de 38 años, creo que tiene ahí, y está comprendiendo su desilusión y la está compartiendo, pero uno ya no, o sea, uno está 200 años después y sin embargo uno está ahí, ¿no? Es decir, un texto judicial, un texto histórico, no producen esa sensación de transporte como en el tiempo. Y cuando Heródoto, en el primer libro de los 9 libros de la historia, dice, he decidido escribir esto para que no se olviden los avatares y las aventuras y algunos gestos heroicos de los hombres e incluso de los bárbaros, dicen. A mí me parece estar oyéndolo ahí. Y eso tiene pues 20, no sé cuántos siglos. Entonces, ahí está. ¿Y qué nos cuenta Heródoto? Nos cuenta la batalla en la que el rey fue asesinado con una daga y nos describe la longitud de la lama y por dónde le entró y por dónde le salió. Ahí está. Shakespeare es probablemente el autor clásico que mejor describió al ser humano, al punto de que se dice que hay algunos críticos que dicen que Shakespeare inventó al ser humano, porque lo describió de una manera tan perfecta, y hoy lo seguimos leyendo, pero ya la vida es completamente diferente, el mundo en el que él vivió no tiene nada que ver con el nuestro, y sin embargo su descripción del ser humano es vigente. ¿Y de qué habla Shakespeare? Pues en las tragedias de Shakespeare al final todo esto queda lleno de sangre, ¿no? Y es hablando de eso, hablando de la violencia y de las crisis, que el arte ha encontrado la forma de describir más profundamente la condición humana. Entonces,
digamos que hay una tradición que es esa. Entonces, para responder a tu pregunta, yo no sé si fui encontrando todo eso, sencillamente todo eso está ahí, y para la historia que yo quise contar, pues esos son los elementos necesarios para poder contar esta historia. Bueno, creo que me excedí un poco. Santiago, sobre la religiosidad y hablando de literatura, fíjese que el libro más leído, el más publicado y sobre la cual se basa la mayoría de las religiones es la Biblia. Entonces lo suyo tendría que ser la consecuencia de un libro que fue escrito hace muchos años y que sigue inspirando a todo el mundo. Bueno, pero recuerde que nosotros ya escribimos la Biblia aquí en Colombia, se llama 100 años de soledad. Ahí está el origen del mundo, está el origen de la creación de una sociedad, está el origen de un sistema de reglas, están las prohibiciones, hay milagros, y luego está al final el Apocalipsis. O sea, 100 años de soledad es nuestra Biblia. Bueno, creo que ya llegamos al límite del tiempo. Les agradezco mucho.